Oramos entonces para empezar. Padre, estamos una vez más, un domingo reunidos en tu nombre, para escucharte hablar y escuchar acerca de vos, acerca de tu palabra, acerca de tu persona, porque la única manera de poder vivir correctamente y de poder alabarte, adorarte correctamente es conociéndote. Si no te conocemos, no sabemos a qué Dios vamos a estar orando, suplicando y sirviendo. Así que estamos acá para conocerte. Trajiste a nosotros la serie o la idea de hablar de tus atributos, de tus características, de quién sos vos, de tu persona. Y por eso te agradecemos, porque nos sostenés, no somos nada, no somos nadie, somos pocos, somos débiles, somos rebeldes. Sin embargo, nos mirás, nos tenés en cuenta y nos derramás tu gracia y tu misericordia todos los días. Así que te damos gracias y esperamos que tu Espíritu nos enseñe y nos ayude para entender todo lo de hoy y a vivir de acuerdo a las enseñanzas de Él. Todo para tu gloria y la de tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Vamos a ver hoy entonces otro de los atributos de Dios, que es la misericordia. La semana pasada vimos la ira en relación con la justicia y hoy vamos a ver la misericordia también en relación con la justicia. Justicia e ira la semana pasada, justicia y misericordia hoy. Y para hablar de la justicia y la misericordia de Dios, vamos a leer Santiago capítulo 2, versículo 13, que dice: Dios juzgará sin compasión a los que no han tenido compasión de los demás. La compasión triunfa sobre el juicio. Hablar de compasión en la Biblia que leemos nosotros es misericordia. Dios juzgará sin misericordia a los que no han tenido misericordia de los demás. La misericordia triunfa sobre el juicio. Esa es la relación entre el juicio o la justicia, estamos hablando del juicio de Dios, y la misericordia. La semana pasada la relación era la ira era una respuesta natural porque Dios contra el pecado, porque Dios es justo. Ahora la relación entre la misericordia y el juicio es: la misericordia triunfa sobre el juicio. Y vamos a leer un poco el contexto del capítulo para entender a qué se refiere Santiago cuando dice que la misericordia triunfa sobre el juicio, para no tomar un versículo al azar fuera de contexto y darle nosotros el significado. El versículo 1 del capítulo 2, ahí es donde empieza Santiago a tratar al respecto, y dice: hermanos míos, ya que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, no se consideren mejor que los demás. Así empieza el capítulo, así empieza el tema: no se consideren mejor que los demás. Y da el ejemplo de la iglesia a la que les escribe, o las personas a las que les escribe. Si reciben un rico y a un pobre, al rico lo sientan en un buen lugar y al rico le dicen quédate parado o sentate en el piso. Y lo que les está diciendo Santiago es: eso no debe ser así, eso está mal, eso es actuar sin misericordia, eso es hacer un juicio injusto, es juzgar de acuerdo a las apariencias, y eso es inmisericordia, no tiene nada que ver con la misericordia. En el versículo 8 dice: más lo que ustedes deberían hacer es cumplir la ley que rige sobre todas las demás, tal como está escrito en la Escritura: ama a tus semejantes como te amas a ti mismo. No juzguen por las apariencias, sino cumplan la ley. La ley: ama a los demás como a ti mismo, ama a todo el mundo como te amas a vos mismo. Uno, cuando va a un lugar, no quiere que lo traten con desprecio ni que lo dejen de lado, sino que preferiría que lo trataran con respeto, con amabilidad. Además, uno mismo se trataría así, uno mismo trataría de darse el mejor lugar, trataría de buscar su comodidad. Así que como vos harías con vos mismo, también tenés que hacer con los demás.
Y en el versículo 12 dice: la ley de la libertad será la que los juzgue a ustedes, tengan eso en cuenta en todo lo que digan y hagan. La ley de la libertad es la ley del Evangelio, la ley de Cristo. El que cree y es bautizado es salvo, el que no cree es condenado. Por esa ley vamos a ser juzgados, la ley de la fe. Crees, tienes fe, libre, justo. No crees, desechás el Evangelio, desechás la misericordia de Dios, desechás a Cristo, condenado. Y teniendo en cuenta esto, es que termina diciendo: Dios juzgará sin compasión a los que no tuvieron compasión. Dios juzgará sin misericordia a los que no tuvieron misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Dios va a juzgar sin misericordia a todos aquellos que han vivido toda su vida sin tener misericordia de nadie. O sea, tratando a los demás de forma injusta, como dio el ejemplo acerca del pobre y el rico. Si actúas así, si esa es tu vida, Dios te va a juzgar de la misma manera. Pero la misericordia triunfa sobre el juicio. La primera parte de este versículo ya lo vimos la semana pasada. Dios juzga con ira a los pecadores, a los que vivieron toda su vida de forma misericordia. Ya lo vimos la semana pasada. Es justo el juicio de Dios sobre aquellos que vivieron toda su vida de esa manera. ¿Sí? Sin misericordia la juzga. Y vamos a ver la segunda parte de este versículo 13. La compasión, la misericordia triunfa sobre el juicio. Y vamos a definir misericordia usando el diccionario, como solemos hacer. Y dice el diccionario que la misericordia es una inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda. Es una inclinación a sentir compasión, que es la forma en la que traduce esta versión, por los que sufren y ofrecerles ayuda. No se queda simplemente en un sentimiento, sino que la misericordia tiende a ofrecer ayuda. Y la compasión es un sentimiento de tristeza que viene por ver el padecimiento de otras personas. También tiene una idea de intento de hacer algo, o de tener la intención de hacer algo por los que sufren, por los que padecen la compasión, pero puede que se quede en el camino y no haga nada. La misericordia sí tiene implícita la idea de acción, la idea de hacer algo por aquellos que están sufriendo. Y como dice ahí, es una inclinación. Si algo que está inclinado es algo que va a tender, por la ley de la gravedad, a continuar cayéndose. Es decir, si Dios está inclinado hacia nosotros, hacia el mundo, con su misericordia o de forma misericordiosa, quiere decir que la forma en la que se acerca al mundo es de forma misericordiosa. Su misericordia está cada vez más inclinada sobre nosotros, más recaída sobre nosotros, porque el pecado aumenta, y donde hay pecado hay mucha más gracia de Dios. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, dice la palabra. Entonces la inclinación de Dios es cada vez mayor hacia nosotros en cuanto a su misericordia. Y Louis Berkhof, el teólogo Louis Berkhof, define la misericordia de Dios como la bondad o amor de Dios hacia los que se encuentran en miseria y angustia espirituales, sin tomar en cuenta si se lo merecen o no. Fíjense que relaciona la misericordia con la bondad o el amor. De hecho es así, toda la Biblia hace lo mismo. La misericordia tiene que ver con la bondad o el amor de Dios hacia los que se encuentran en miseria y angustia, y acá agrega la palabra espirituales, lo aclara, sin tener en cuenta si se lo merecen o no. Fíjense que la definición, podríamos decir teológica, de misericordia es muy similar a la definición del diccionario. Es una inclinación a sentir bondad, amor, a querer hacer algo y hacerlo por aquellos que están afligidos, que están sufriendo, que están en angustia, que están en miseria. Y esto es muy importante sin tener en cuenta si lo merecen o no. Y hay podemos ver tres formas en las que Dios manifiesta su misericordia para con todos. El Salmo 145, en el versículo 9,
Salmo 145:9 dice que el Señor es bueno para con todos y muestra compasión, es decir, misericordia hacia todo lo que ha creado. Es bueno con todos y muestra misericordia hacia todo lo que ha creado. Tiene también en cuenta las cosas inanimadas, la tierra, el agua, el cielo, las plantas. Dios tiene misericordia para con su creación. Pero dijimos que la misericordia viene porque hay sufrimiento. Es decir, no puede haber misericordia si no hay alguien que está sufriendo, si no hay sufrimiento del otro lado. Yo no puedo tener misericordia de alguien que no veo, que no está sufriendo. No puedo sentir nada, nadie se compadece de alguien que está contento, de alguien que está sonriendo. Te compadezco porque sonreís. No existe eso. Entonces, ¿por qué Dios tiene misericordia de su creación? Bueno, Génesis capítulo 3, versículo 16, cuando Dios castiga a Adán y Eva por su pecado, le dice a Adán: maldita será la tierra por tu causa. Desde la caída hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos, la tierra está maldita por el pecado. Y es más, Pablo, en el libro de los Romanos, en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículos 20 al 22, dice que la creación no pudo alcanzar su propósito original, pero no por causa de ella, sino porque Dios así lo dispuso. Sin embargo, queda esta esperanza, que la creación será liberada de la esclavitud de la corrupción para disfrutar luego la grandeza de los hijos de Dios. Todos sabemos que hasta hoy toda la creación se queja del dolor y sufre como una mujer con dolores de parto. Claramente la creación está sufriendo la maldición por el pecado. Es más, es algo que me olvidé de decir en la definición de Berkhof, la definición teológica, como dije, es que si hay sufrimiento y angustia espiritual es porque nos apunta a la idea del pecado. Lo único que trae aflicción, miseria, angustia y sufrimiento espiritual es el pecado. De hecho, el sufrimiento en el mundo existe a causa del pecado. El mal es a causa del pecado. Entonces, la creación está maldita desde Génesis 3:16, y dice Pablo que está sufriendo como una mujer con dolores de parto, esperando la llegada del Señor Jesucristo. Y Dios tiene entonces misericordia por su creación. Y la sostiene, y ya lo vimos hace 2 semanas, la sostiene con su poder, con su omnipotencia y con su palabra, por pura misericordia. Porque Él ve el sufrimiento, Él siente estos dolores de los que habla Pablo de parte de su creación, y se apiada de ella, y la sostiene, y la mantiene, y la cuida. Hechos capítulo 17, versículo 25. Hechos 17:25. Él, hablando de Dios, no necesita nada de los seres humanos. Al contrario, les da a todos vida, aire y todo lo necesario. A todos los seres humanos, Él no nos necesita, no necesita nada ni a nadie, no tiene necesidades, Él es Dios, Él tiene todo lo necesario en sí mismo. Y al contrario, entonces, a todos, no solamente a sus hijos, sino que a todo el mundo les da vida, por supuesto no el mismo tipo de vida, aire, oxígeno, permite respirar y todo lo necesario para subsistir, para existir, para que el mundo continúe. Él sostiene las cosas inanimadas y también sostiene a todas las personas, les permite vivir porque se apiada de ellas. ¿Y se apiada por qué? Tiene que haber sufrimiento para que Dios se apiade, para que cualquiera se apiade.
Juan capítulo 5 versículo 19 dice que el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero, las personas del mundo, están esclavizadas al pecado. Son esclavas del pecado, esclavas del diablo, siguen los deseos de su padre, son siervos de él, del diablo. Y como vimos la semana pasada, cada cosa que ellos hacen provoca la ira de Dios. La ira de Dios se manifiesta todos los días desde el cielo contra todas estas personas. ¿Cómo? Lo vimos también, permitiéndoles que sigan pecando y recibiendo consecuencias de eso. Dios ve el sufrimiento de su creación como consecuencia de sus pecados y tiene misericordia de ellos. ¿Cómo? No consumiéndonos inmediatamente, no destruyendo como ya lo hizo con el diluvio, que fue por causa del pecado. En lugar de destruir a toda su creación, a todas las personas del mundo, salvando a sus escogidos, decide tener paciencia, misericordia, aún de los impíos, aún de aquellos que se declaran sus enemigos. Y este ejemplo, o esta misericordia, este tipo de misericordia, lo vemos en el ejemplo de Caín. Caín asesinó a su hermano y Dios lo castigó por eso, ¿sí? Lo maldijo por eso. Pero al mismo tiempo le puso una señal para que nadie lo matara. Caín era un hijo y siervo del diablo, pero era su creación. Y tuvo misericordia de él y no permitió que lo mataran. Dios tiene misericordia de su creación, Dios tiene misericordia de todas las personas, incluyendo a los que son sus enemigos. Y también tiene misericordia, una misericordia especial por sus escogidos. Y esto lo vemos en Tito, capítulo 3, versículos 4 y 5. Pero Dios, nuestro Salvador, mostró su bondad y su amor por la humanidad. Él nos salvó gracias a su misericordia, no por algo bueno que hubiéramos hecho. Nos salvó gracias a su misericordia, no por algo bueno que hubiéramos hecho. ¿Nos salvó de qué? Porque de nuevo tiene que haber sufrimiento, angustia, tiene que haber dolor, para que Dios tenga misericordia, para que la misericordia exista como tal. Y eso lo leemos en el versículo 3. Antes de que Dios nos salvara, nosotros también éramos insensatos. No obedecíamos y estábamos perdidos. Éramos esclavos de toda clase de placeres y deseos. Éramos malvados y envidiosos. Los demás nos odiaban y nosotros a ellos. Esa era nuestra situación antes de ser salvos, razón por la cual Dios tuvo misericordia de nosotros y nos salvó. Colosenses 1:21 dice claramente que éramos sus enemigos. Íbamos totalmente en contra de Él, totalmente en contra de sus leyes, de sus mandamientos. Eso, por supuesto, provocaba en nosotros y en todos los seres humanos que están lejos de Dios sufrimiento, dolor, desesperación, vacíos, no tienen paz, están llenos de odio. Los demás nos odiaban y nosotros a ellos. La relación entre las personas del mundo es casi de odio, casi completamente de odio. Hay mucho odio. Y Dios se apiadó de nosotros, sus escogidos, y nos salvó, nos sacó de esa situación. Entonces, misericordia para con su creación, para con todas las personas y en especial para con sus escogidos. Y la misericordia de Dios es, ya que vemos que hay tres formas diferentes en las que Él manifiesta su misericordia, entendemos entonces que la misericordia es soberana. O mejor dicho, Dios ejerce soberanamente su misericordia. Aunque la misericordia es inherente a su ser, es decir, es parte de su naturaleza, es quien es Él,
como lo dice Éxodo 34, versículos 5 al 7, lo vimos la semana pasada. Él es clemente y misericordioso y tiene misericordia por 1000 generaciones. Él mismo se presenta así. Cuando habla de él, cuando muestra su gloria a Moisés, se presenta como clemente y misericordioso. Después leímos que él es justo porque no toma por inocente al culpable nunca. Pero él es clemente y misericordioso. Y el Salmo 116, en el versículo 5, describe al Señor de esta manera: el Señor es compasivo y justo, nuestro Dios es misericordioso. Así es Él, esa es su naturaleza, esa es la forma en la que es descrito, esa es la forma en la que Él mismo se describe. Él es misericordioso, así como Él es el estándar de justicia y Él es la justicia en sí misma. También Él es la personificación de la misericordia. La misericordia es de Él, Él es la misericordia. Compasivo, justo, misericordioso, clemente, es parte de quien es Él. Pero Él manifiesta su misericordia de forma soberana. Él decide a quién y cómo mostrarle su misericordia. Y lo vemos en Éxodo, también en capítulo 33, en el versículo 19, donde Él mismo dice, Éxodo 33, 19, voy a hacer que toda mi bondad pase ante ti, pronunciaré mi nombre, dice Dios a Moisés, el Señor, delante de ti. Tendré misericordia de quien yo quiera y tendré compasión de quien yo quiera. Este le está diciendo, y más adelante se presenta como clemente y misericordioso, inmediatamente después. Pero ya aclaró de antemano, yo soy así, yo soy misericordioso. Pero voy a ser misericordioso con quien yo quiera y voy a tener compasión y clemencia de quien yo quiera. Y de hecho este pasaje, este versículo es tomado como cita por Pablo en el capítulo 9 de los Romanos. Dice exactamente lo mismo. Y termina diciendo, no depende del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Nadie consigue nada de parte de Dios porque hizo, porque pensó, porque decidió algo, sino porque Dios tuvo misericordia de él. De hecho, todo el capítulo 9 de Romanos trata de esto, de la misericordia soberana de Dios, de la elección soberana de Dios. Él decide de quién apiadarse. Todos merecemos su castigo, todos merecemos la justa ira de Dios, porque todos pecamos, todos estamos destituidos de su gloria. Y Él, de forma soberana, sin tener en cuenta nada ni nadie, nada más que su voluntad, decide tener misericordia de algunos. Ese capítulo 9 de Romanos habla de vasos de ira y vasos de misericordia. Los vasos de ira dice que ya estaban preparados y los vasos de misericordia dice que Él mismo preparó. Toda la humanidad son vasos de ira, donde Dios va a derramar su justa y santa ira. Pero Él decide tomar algunos de esos vasos, romperlos y hacer con la misma masa vasos para honra, vasos de misericordia en los que Él va a derramar su misericordia. Si fuese solamente por lo que es justo, por el mérito de cada uno, todos deberíamos recibir solamente la ira de Dios por nuestros pecados. Si fuese solamente por lo que es justo, lo que merecemos justamente es condena, es castigo, es sufrimiento. Lo que le pasa al mundo es merecido. Todo ese sufrimiento de la creación, de las personas y nuestro, es merecido. Lo justo es que Dios derrame su ira sobre nosotros. Pero Él, como es soberano, y Él
lo dije varias veces, limita sus atributos para hacer un equilibrio perfecto y mostrar quién es Él, que de hecho esa es la conclusión del capítulo 9. ¿Por qué Dios elige a unos por sobre otros para salvarlos? Para hacer manifiesta su gloria, dice Pablo, para manifestar quién es Él, su persona. Si solamente juzgara con ira, no se podría ver la misericordia. Si Dios tuviera misericordia de todo el mundo y los salvara a todos y no condenara a nadie, no se podría conocer su ira y su desprecio por el pecado, y por lo tanto no se podría conocer su santidad. Dios te muestra soberanamente quién es Él, para que aquellos que Él eligió lo podamos conocer, incluso para darse a conocer al mundo. Dios muestra su gloria al tener misericordia de forma soberana de quien Él quiere. Y acá entonces es donde entendemos por qué triunfa la misericordia sobre la justicia. Porque Él lo decidió así. Porque Él decidió mostrar misericordia de los vasos que estaban preparados para ira, romperlos. Él es el alfarero, dice también el propio capítulo 9 de Romanos, el alfarero que hace de la masa, la misma masa, vasos para honra y vasos para deshonra. Si solamente hubiese juicio, todos estaríamos condenados. Si solamente hubiese justicia, todos estaríamos condenados. La misericordia triunfa sobre la justicia, dice entonces Santiago. Y leemos el capítulo 2 de Efesios. Efesios capítulo 2, desde el principio. Hace tiempo ustedes estaban espiritualmente muertos a causa de sus pecados y sus ofensas contra Dios. Así están todas las personas que no tienen a Cristo. Muertos a causa de sus pecados y sus ofensas contra Dios. Antes vivían pecando igual que todo el mundo. Se dejaban guiar por el que gobierna las fuerzas de maldad que están en el aire, es decir, el diablo, que todavía actúa por medio de los que desobedecen a Dios. Todos nosotros vivíamos así antes. Nuestra forma de vida era complacer los deseos perversos de nuestra naturaleza carnal. Hacíamos cualquier cosa que la naturaleza carnal deseara o que la mente pudiera imaginar. Tal como los demás, merecíamos que Dios nos castigara con su enojo, con su ira. Pero la compasión, la misericordia de Dios es muy grande y Él nos amó con un inmenso amor. Estábamos muertos espiritualmente a causa de nuestras ofensas contra Dios, pero Él nos dio vida al unirnos con Jesucristo. Fíjense, ustedes fueron salvos solo por la gracia de Dios. Acá dice la generosidad, voy a leer gracia. Él nos levantó de la muerte junto con Cristo y nos sentó junto a Él en el cielo. Dios hizo esto para mostrar en el futuro su inmensa generosidad, su gracia, siendo bondadoso con nosotros a través de Jesucristo. Ustedes fueron salvos por la gracia de Dios por medio de la fe. No se salvaron a sí mismos, su salvación fue un regalo de Dios. La salvación no es algo que ustedes hayan conseguido. Nadie puede decir que se salvó a sí mismo. Nosotros somos obra de Dios, creados en Jesucristo para realizar las buenas obras que Dios ya planeó de antemano para que nos ocupáramos de ella. Esta parte del capítulo 2 de Efesios es lo mismo que dijo Santiago, extendido. Hace tiempo estábamos muertos por nuestros pecados y nuestras ofensas contra Dios, actuando de forma inmisericordiosa, actuando juzgando a los demás por sus aspectos. Tal como los demás, merecíamos que Dios nos castigara con su ira, juicio sin misericordia, como dice Santiago. Pero ese pero es un contraste, y siempre que hay un pero, lo que sigue del pero es más importante que lo que vino antes del pero. Pero la compasión, la misericordia de Dios es muy
grande. Y tal como lo dice Santiago, la misericordia, pero la misericordia triunfa sobre el juicio. Merecíamos que Dios nos castigara con su ira, pero la misericordia de Dios triunfa sobre el juicio. Merecíamos que Dios nos castigara con su ira. Y imaginaba esta situación. Venía el juez contra nosotros, Dios, el juez, el vengador, con su justicia como corcel y su ira como espada. Venía a todo galope contra nosotros. Se acercaba decidido a hacer justicia, a darnos nuestro merecido castigo. Pero vino alguien, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, Cristo Jesús, e interpuso su cuerpo entre la justicia de Dios y nosotros. Y la misericordia venció a la justicia. Y la misericordia venció a la justicia. El Salmo 103, versículo 10 dice que Dios no nos trató como merecíamos por nuestros pecados. Lamentaciones 3, versículo 22 dice que no fuimos consumidos solamente por la misericordia de Dios, porque nunca decayeron sus misericordias. Juan capítulo 3, versículo 16, que dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. La mayor muestra de misericordia de parte de Dios es el haber mandado a su único Hijo, a su unigénito amado, a sufrir el castigo por los pecados de todos los que creen en Él. Y esta misericordia, como todos los atributos de Dios, porque Él es infinito, la misericordia también es infinita. Dice el Salmo 23:6, tu bondad y tu fiel amor es traducido en esta Biblia, la palabra misericordia como fiel amor es traducida acá. Tu bondad y tu misericordia estarán conmigo toda la vida. Entraré a la casa del Señor y allí me quedaré siempre. Tu bondad y tu fiel amor estarán conmigo toda la vida. La misericordia de Dios, esta misericordia especial que se manifiesta para con sus escogidos, dando la vida de su Hijo para salvarlos de la condenación del pecado, empieza en ese momento en que nos salva. En realidad empezó desde antes de la fundación del mundo, pero se manifiesta en el momento que nos salva y continúa durante toda nuestra vida. Y no solamente durante la vida, sino que acá termina diciendo siempre. Y el Salmo 103, en el versículo 17, dice, pero el fiel amor del Señor, es decir, la misericordia del Señor a quienes le temen, siempre ha existido y seguirá existiendo. Fíjense que cuando hablamos de la eternidad de Dios, hablamos de que Él siempre existió y siempre va a existir, porque Él es eterno. Su misericordia también es eterna. Siempre existió desde antes de la fundación del mundo y va a seguir existiendo hasta el final y por la eternidad. Desde el momento en el que Él nos eligió para derramar su misericordia sobre nosotros, es que existe su misericordia y nunca va a dejar de existir. Y el martes pasado vimos el Salmo 106, Salmo de 48 versículos, en los cuales del versículo 6 hasta el versículo 46 habla o nos muestran las rebeliones del pueblo de Dios. Es un salmo que muestra claramente la misericordia de Dios, que describe incluso nuestra vida, caídas,
rebeliones, injusticias de nuestra parte, pecados, y Dios constantemente mostrando su misericordia para con nosotros, porque su misericordia se renueva cada mañana. Y después de pensar, entonces, salmista, después de o teniendo en cuenta todas estas formas en las que se reveló el pueblo, y todas las maneras, todas las veces en las que Dios tuvo misericordia de ellos, no pudo hacer más que decir lo que dice el versículo 1. Aleluya, den gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Teniendo en cuenta la misericordia que Dios derramó y derrama sobre nosotros todos los días, porque nos transformó en vasos de misericordia para poder hacerlo, lo que debe hacer, lo que debe provocar, es lo que provocó en el salmista, en el Salmo 106, aleluya, gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, es eterna. Y no solamente debe movernos a la alabanza, a la adoración, al agradecimiento, sino también a la obediencia. Mateo 5, versículo 7, dice, sed misericordiosos como su Padre que está en el cielo es misericordioso. Y bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Y la idea de Santiago justamente es esa, sean misericordiosos, porque si no, el juicio va a ser sin misericordia. Así que la misericordia triunfa sobre el juicio, y lo hace porque así lo decidió Dios, así Él decidió que iba a hacer. Y lo hace para mostrar su gloria, y lo hace para mostrar su amor, para mostrar quién es Él. Bienaventurados los misericordiosos, pero juicio sin misericordia será a los que no tengan misericordia. Así que cualquiera que todavía esté viviendo en su pecado, cualquiera que todavía viva como siempre vivió su vida, que nunca haya cambiado, cualquiera que siga siendo enemigo de Dios por su pecado, puede y debe buscar esta misericordia, porque Él está inclinado al mundo, dispuesto a tener misericordia de aquellos que la buscan y la desean de verdad. Si estás sufriendo, si no tenés paz, ya sabes qué hacer, ya sabes a dónde ir. Es ira y juicio o misericordia, y sos vos el que decide. Así que vamos a orar. Padre, estamos agradecidos entonces por tanta misericordia que mostraste para con nosotros y mostrás también para con el mundo. Hay tantas personas que no entienden que están bajo juicio y que van camino a la condenación, incluso sufriendo las consecuencias de sus pecados, no se dan cuenta. Y no lo hacen porque son esclavos del diablo, esclavos del mundo, y los tiene cegados. Por eso dependen de vos, de tu soberanía, de tu misericordia, para poder ver y poder elegirte. Y por eso te rogamos que te apiades de ellos. Nosotros ya tenemos tu bendición, ya tenemos tu misericordia, y sabemos que tenemos que refugiarnos en vos, pero ellos no lo saben. Así que oramos por ellos, oramos por todos ellos. Gracias te damos y esperamos ver tu gloria manifestarse, tu misericordia manifestarse, tu justicia manifestarse,
porque también es justo que tengas misericordia. Porque tu Hijo fue el que pagó la condenación por nuestros pecados. El pecado no quedó sin consecuencias, sino que tu Hijo la pagó por nosotros. Él se interpuso entre tu ira y nosotros, entre tu ira y tus escogidos. Esperamos ver tu gloria. Amén.